viví y experimenté de primera mano lo que es no sentirse feliz en el trabajo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando People o Recursos Humanos intenta realizar algunas estrategias de felicidad organizacional, lo primero que se topa o el primer desafío es cómo esto conecta y cómo esto va a ayudar a que reduzca mis horarios laborales, a que sigamos siendo igual de productivos, a que mis clientes estén felices y a que sigamos teniendo la misma rentabilidad o estabilidad financiera que buscamos. ¿Cómo definirías tú la felicidad organizacional en términos prácticos? ¿Qué Ok, elementos serían esenciales para construirla dentro de esta organización? como lo dicen, ¿no? La felicidad organizacional no es tener una mesa de ping pong Claro. en medio de la oficina, sino es realmente pensar en una estrategia de bienestar que ayude a la organización a ser mejor. 10,000 personas puedes liderar, pero es importante estar con la gente, escuchar a tu gente, a tu equipo para anticipar y saber sus necesidades. Una vez más a este capítulo del podcast de Humane. Hoy nos acompaña Carlos Ángel, quien tiene una larga o mediana trayectoria ya en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, pero específicamente nos acompaña hoy día porque vamos a hablar de felicidad organizacional. Actualmente está fundando una startup que se llama The Happy Startup y también le apasiona todo lo que tiene que ver con felicidad, con people. Así que, ¿quién mejor que él mismo nos cuente un poco más de cómo llegó a este mundo de gestión de personas y en qué está hoy en día, Carlos? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación y feliz de estar acá contigo para platicar de lo que nos hace felices, que es trabajar. Y también de hablar de la felicidad en el trabajo, ¿no? Que a su vez también esto nos permite mucha satisfacción laboral y que, bueno, es yo creo que algo vital y algo de lo que siempre buscamos cuando estamos en un trabajo, ya sea en una startup, en una gran organización, en una multinacional. Y bueno, feliz hoy de poder aportar con ello. Qué buena. Y bueno, cuéntame un poco cómo llegaste a este mundo de gestión de personas primero. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo se orientó tu carrera profesional a esto? ¿Cómo llegamos acá? Bueno, a ver, te cuento. En el 2012 tuve oportunidad de estudiar una especialidad en RH en la Autónoma de Madrid y a partir de ahí, pues la verdad es que me encantó toda la parte de gestión de personas, ¿no? Toda la parte tipo, el RH y toda la evolución que ha tenido desde pues, hace más de 12 años. A partir de ello, me especialicé en diferentes cosas, ¿no? En el camino mismo de RH como business partner, como la parte de desarrollo organizacional, la parte de learning and development, etcétera. Y ese mismo camino fue lo que me permitió llegar a diferentes empresas como Banco Santander, Volkswagen, incluso trabajar en Santiago de Chile, en Clever IT en la Software Factory y bueno, hoy también estar en diferentes otros proyectos. Entonces, me apasionó mucho ello y sobre todo el impacto que se genera desde RH en la organización, con las personas. Y un componente bien importante que muchas veces no es tan percibido, que es la satisfacción de los colaboradores y su felicidad, ¿no? Que lo vamos a ir platicando, digo, pero el que sean felices realmente, el que se puedan habilitar muchos elementos para que las personas realmente sean felices en su trabajo y eso me llevó a especializarme precisamente en eso, en felicidad organizacional. Y ahí yo creo que justo diste el esclavo con la siguiente pregunta que tenía, que era, ¿qué te inspiró a ti, como Carlos, a enfocarte precisamente en felicidad organizacional? Y cómo crees en el papel que juega tanto en el éxito de una empresa como también en cada profesional? Porque viendo tu trayectoria, has estado en diferentes empresas y tienes una visión ya un poquito más de la TAM o hasta global. Entonces, podríamos abondar un poco en eso. ¿Qué te inspiró a enfocarte en felicidad? Mira, gracias por la pregunta. Digo, viví y experimenté de primera mano lo que es no sentirse feliz en el trabajo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que pues Sí, dices, sí. ya llegó el domingo y puta, ya mañana lunes y, ¿sabes? Es lo que llaman ese sentimiento, ¿no? Es como de, bueno, ya mañana es lunes. Y, y me pasó repetidas semanas cuando dije, bueno, oye, creo que esto no va bien, no me gusta. Y en aquel entonces, pues no había nada de lo que hoy se conoce ya como el burnout y mucho menos, ¿no? Porque Claro. recientemente estaba empezando ese enfoque de salud mental, etcétera. Pero nos pasó a todos, o nos ha pasado en algún momento, que no nos sentimos felices en el trabajo. Entonces, me inspiró el poder saber que, primero, yo desde People tenía que contribuir o tenía la responsabilidad de contribuir a los colaboradores, pero también como colaborador de una organización, aportar en un bien mayor, en un propósito que permitiera a la organización tener más clientes, ganar más en el mercado, lo que fuera. Pero también veía que había otro componente, que era el líder. Entonces me sentía bien o no con mi líder y empecé a ver muchas cosas de esos elementos que me hacían sentir mejor
o no tan bien en una organización. Entonces, eso me inspiró. Y cuando vi que yo podía, con una, unas estrategias positivas, ayudar a los colaboradores, no solamente del entorno donde estaba, sino también en otras empresas o startups, eso me motivó a saber que ya no es solamente de, puta, ya mañana es lunes, ¿no? Sino decir, oye, qué chingón, qué padre que mañana es lunes, qué bacán, como dicen ustedes, ¿no? Qué bacán que mañana es lunes, oye, despertarme con entusiasmo, decir, oye, qué padre, ir, colaborar, aprender, que los lunes se conviertan en esos viernes. Entonces, eso fue lo que me inspiró y saber que no solamente es que la persona se sienta bien, sino que la organización también vea esos resultados en mejores números, en mejores resultados financieros, en más clientes, mayor fidelización de colaboradores, etcétera. Claro, porque, mira, justo ayer hablaba con una amiga que ella trabaja en Perú, también en una empresa multinacional, y hablábamos de Buenísimo. eso, que finalmente es como encontrar el equilibrio tanto de que qué tanto me puede dar la organización a mí como colaborador, pero qué también yo puedo aportar, ¿no es cierto? No es Claro, solamente recibir, sino que también uno tiene que dar para generar esta sinergia, ¿no es cierto? correcto. Y ahí Sí, mismo me gustaría abordar, porque como bien dices, las empresas cada vez le están dando mucho más cabida, partieron por el bienestar, hoy en día ya se están preocupando de otras cosas, de la experiencia del colaborador desde que entra hasta que sale. Entonces cada vez hay correcto. mucha más personalización, se habla mucho ahora que todo va hacia una personalización también de la empresa, pero hay algo que en felicidad quizás como concepto tenemos la definición de que puede ser un poco, no es lo mismo para cada persona, puede ser un poco ambiguo o no es transversal. O sea, para todos la felicidad se llena con diferentes cosas. Tenemos diferentes Claro. gustos, diferentes personalidades, no sé. Entonces, ¿cómo definirías tú la felicidad organizacional en términos prácticos? ¿Qué Ok, elementos serían esenciales para construirla dentro de esta organización? gracias. Justamente lo has dicho, Diego. Es ese conjunto de elementos que favorecen el bienestar y satisfacción de los colaboradores con diferentes objetivos en el mercado, en la misma cultura organizacional y también para los líderes, ¿no? ¿Qué elementos lo componen? Porque justamente es esto, es desde el estilo de liderazgo, obviamente los valores organizacionales y también cosas tanto tangibles como intangibles, ¿no? Ya hablamos de sueldo, bueno, la misma remuneración, los beneficios, tanto sociales como aquí en México o en algunos países de LATAM que le llaman las prestaciones superiores a las de la ley, ¿no? Es, ¿qué más te estoy dando aparte de lo que la ley me marca que te debo dar como mínimo? Y aparte de eso, también algunos otros elementos que van más enfocados al salario emocional, ¿no? Es Claro. reconocimientos, actividades de integración, qué cultura o cómo fomento yo temas de diversidad, de inclusión, género, ¿no? ¿Qué políticas de flexibilidad tengo yo también para mis colaboradores, para que trabajen desde casa o que tengan espacios híbridos? E incluso también aquí en México y bueno, también en algunos otros países de Latam, se impulsa bastante temas de ergonomía, ¿no? Por ejemplo, la calidad del espacio en donde estoy, la seguridad, la iluminación, el aire, o sea, todas esas cosas, ¿qué tanto lo promueven y lo cuidan las organizaciones para que en su conjunto faciliten el bienestar de sus colaboradores? Eso es cuando hablamos de felicidad organizacional. En México hace poco, creo que este año, ahí corroborame tú, se empezó a aplicar ya la NOM 037, que es que Correcto. tiene que ver con el teletrabajo y que también preocuparse de la ergonomía, de cómo está el lugar de trabajo de la persona, tanto en equipos remotos, principalmente, que es donde aplica esta ley, como también en los espacios cuando se trabaja presencial. ¿No Sí, es correcto. cierto? Sí, la NOM 037 llegó y llegó duro y llegó bien, porque creo que nos hacía mucha falta, al menos aquí en México, empezar a, a darle forma y a normalizar tal cual esto. ¿Por qué? Porque muchas veces había muchos empleadores, muchas industrias que no lo tenían visualizado o si no es que la ley lo marcaba, no lo hacían, ¿no? Entonces, creo que es algo positivo. Poco a poco se han ido dando pasos aquí en México. Nos falta mucho camino por recorrer, pero ya están sentadas las bases para que el día de mañana se siga mejorando, se siga haciendo un mejor entorno de trabajo para todos los que nos toca, ¿no? Y empezar a habilitar justamente esta felicidad para todos. Bueno, y ahí a lo mejor quizás me voy a salir un poco de nuestra temática, pero también viene como este cambio cultural que estoy viendo yo también en Latinoamérica en general,
de que ya la cultura es de la prevención más que de la correcto. reacción, ¿no es cierto? O sea, anteriormente se esperaba que, no sé, tuviéramos un alto índice de pérdida de talento o, no sé, muchos colaboradores que se tomaban licencias médicas y ahí recién a lo mejor generar alguna acción para eso. Hoy en día Correcto. se está viendo que las empresas ya están tomando esta prevención para que esas cosas no pasen. Y ahí es donde, como bien dices tú, vienen estas leyes o estas normativas también a orientar un poco y obligar también a tanto a los empleadores como a los empleados que puedan también adecuarse a esta nueva como demanda o cambio de cultura. Y ahí escuchar también tu visión de cómo ves tú el desafío precisamente del área de people o recursos humanos para fomentar la felicidad dentro de una organización. ¿Cuál es el desafío que existe o los que has visto tú? Claro, yo creo que hoy el mayor desafío es conectar estrategias de felicidad organizacional con los resultados esperados del negocio. O sea, ese es el primero. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Y bueno, todos sabemos que en Latinoamérica, bueno, somos de los países que más trabajan, ni siquiera en Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? Las jornadas laborales súper extensas y todo esto. Entonces, cuando People o recursos humanos intenta realizar algunas estrategias de felicidad organizacional, lo primero que se topa o el primer desafío es cómo esto conecta y cómo esto va a ayudar a que reduzca mis horarios laborales, a que sigamos siendo igual de productivos, a que mis clientes estén felices y a que sigamos teniendo la misma rentabilidad o estabilidad financiera que buscamos. Incluso cómo podemos llegar a más mercados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que People puede diseñar todo eso? Y justamente ahí está la respuesta, en saber primeramente cuáles son los objetivos organizacionales, esos conectarlos a iniciativas y que esas iniciativas se conviertan ahora sí en programas o proyectos de mayor periodicidad, de mayor alcance y que impacte directamente en eso que buscan. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, incluso de presupuestos, de budget para este tipo de programas, cuando muchas veces el foco está quizás en otras prioridades del negocio, de la misma operación, de la misma rentabilidad de la organización, dejamos de lado temas de felicidad organizacional y se entiende. Pero si como profesionales de recursos humanos, como profesionales del bienestar, como profesionales del ámbito de people, queremos realmente pasar esa barrera, es primero y muy importante pensar justamente en los objetivos organizacionales, antes que pensar en la fiesta de fin de año, entre que el evento de Halloween, entre que el... no, está bien, hagámoslo, porque eso motiva, esos son espacios de la cultura, espacios de integración, pero no lo es todo. No es, como lo dicen, ¿no? La felicidad organizacional no es tener una mesa de ping pong Claro. en medio de la oficina, sino es realmente pensar en una estrategia de bienestar que ayude a la organización a ser mejor. Bueno, ahí yo creo que dijiste una palabra clave, estrategia. Yo creo que cuando hacemos parte de todas Claro, estas iniciativas dentro de la estrategia, o sea, que no sea algo como al vuelo, como decimos acá, no sé si allá lo dicen igual, sí, pero por ejemplo, lo que dices tú, si voy a hacer una fiesta de fin de año o un evento de Halloween o cualquier cosa, que tenga un propósito, ¿no es cierto? O sea, no correcto, hacerlo por hacerlo, o sea, idealmente que se pueda medir con algún indicador y que ese indicador obviamente esté ligado al negocio o a los objetivos del negocio. Y yo creo correcto, que también, si bien han habido cambios en el área de People, como de decir, ya hoy en día el área de People ya no es tan administrativa, ¿no es cierto? Ya no es como solo pago de nómina y ese tipo de cosas, sino que ya se está viendo un poquito más estratégica, pues yo creo que todavía falta. Y como al igual que comentamos recién del cambio cultural, yo creo que ese cambio también va a ir sucediendo de a poco, esta transformación de hacer ya el área de people o recursos humanos, gestión de personas, como le llaman en diferentes empresas, ya va a empezar a tener este rol más estratégico. correcto, Y ahí es exacto, donde viene el desafío, ¿no es cierto? Y ahí creo que es el pase clave para la otra pregunta de cuál es el rol del liderazgo en construir y sostener esta felicidad. Porque una cosa es iniciarla, pero después ya es sostenerla. claro, ¿Cómo juega ahí el rol del líder dentro de los equipos y la organización en general? perfecto. Me encanta la pregunta, Diego, y eso es importante para contarte. Hay tres responsables en la felicidad organizacional. Primero, el colaborador, ¿no? Todos, cómo aportamos y qué hacemos
tener un ambiente agradable, un ambiente de bienestar, de confianza, etcétera, todo lo que hemos conversado. Segundo, la organización, es decir, cómo la organización con no solamente people, finanzas, o sea, todas las áreas que lo componen, cómo la organización promueve esas políticas de felicidad organizacional. Y tercera, y yo creo que de las más importantes, es líderes. ¿Qué papel juegan los líderes en esta felicidad organizacional? Entonces, los líderes no solamente influyen en el ambiente, en el bienestar, en las políticas, sino también en cómo permean a sus equipos y cómo promueven, como un ejemplo claro, estar felices en el trabajo o ser felices en el trabajo, ¿no? Desde que tengamos liderazgos positivos, liderazgos resilientes, liderazgos que entiendan e inspiren también a su gente, que sepan escuchar y que sepan promover estos espacios, ¿no? Y para esto hay que formarse, sí, hay que estudiar, hay que aprender nuevas cosas, pero sobre todo muy importante estar con la gente, escuchar a la gente, conversar a la gente para entender y anticiparse a las necesidades, ¿no? Y para ello, bueno, no es necesario ser de people. Puede ser de cualquier área, puede ser líder de cualquier equipo, incluso de una hasta 10,000 personas puedes liderar, pero es importante estar con la gente, escuchar a tu gente, a tu equipo, para anticipar y saber sus necesidades. Entonces, el rol del líder es clave, sí o sí, para poder fomentar eso. Bueno, y ahí esté también en el clavo en otra perspectiva que también está cambiando, que muchas veces le dejamos el rol de mantener la cultura, de mantener el clima, de preocuparse de todo el desarrollo organizacional al área de people, ¿no es cierto? Pero Correcto. juegan un rol muy importante todos esos líderes o quienes están el día a día con los equipos. O sea, sí, yo creo que, como bien dices tú, esto tiene que estar en el ADN de la organización, más que depender solamente de un departamento. Eso Correcto. es lo que entiendo, ¿no es cierto? Como que Sí. es un poco lo que quieres transmitir, como tiene que estar en el ADN de la cultura de la organización, más que solo depender del área o el departamento de People. Correcto, sí, muchas veces se piensa equivocadamente que RH es el responsable de la cultura, ¿no? Es el responsable de eso, o sea, no, es todos y es parte de todos y es responsabilidad de todos para, primero, como dices, fomentarla, mantenerla e irla mejorando siempre. Y no solamente un área, sino todos. Incluso no solamente en las cosas que parecen, Diego, digamos, transversales o quizás más que no tengan costo, sino incluso también las que tienen costo, ¿no? Finanzas cuando se involucra y dice, oye, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Qué vas a desarrollar? ¿Qué programas tienes? Oye, ¿qué podemos ajustar? ¿Dónde podemos sacar como presupuesto? ¿Dónde podemos revisar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué históricos tenemos para que el siguiente programa tenga mayor éxito? Oye, ¿cómo vamos ajustando? El área de marketing, haciendo endomarketing, promoviendo también, o sea, campañas con los mismos colaboradores para mejorar el branding, el employee branding de la organización, el área de tecnología, ¿no? También donde tienen innovaciones a la interna que permiten ser también, pues eso, más creativos, más innovadores, que permiten tener espacios donde los colaboradores puedan proponer nuevas formas de hacer las cosas e incluso ahorrar cosas. O sea, es un todo, ¿no? La felicidad organizacional es de todos, no solamente es del área de RH o del cuate de desarrollo organizacional que dice, ay, se me ocurrió hacer, o sea, es de todos. Pero sí es bien importante lo que tú decías al inicio, digo, tiene que venir desde arriba también. O sea, alguien lo puede promover, alguien lo puede empezar a impulsar, pero tiene que estar muy apalancado desde arriba, o sea, desde el founder, desde el CEO, desde el director general, desde la jefatura misma, para poder empezar a permear. Y eso es un proceso de change management, obviamente. Totalmente, yo creo que ahí, como bien dices tú, todo esto juega un rol muy, muy importante en cómo se transmite también hacia las personas. Yo creo que de Claro, repente nos damos cuenta que no hay un fit entre lo que la perspectiva que tiene el colaborador con la perspectiva que tienen los líderes o la jefatura o el directorio. Y claro, correcto. ahí hay que tratar de ver el equilibrio. Y bueno, si bien me Exacto. nombraste algunas prácticas recién y te adelantaste a lo mejor a la pregunta, me gustaría también hacértela de nuevo porque creo que uno de las partes que quizás más les pueda interesar a nuestra audiencia, que es, ¿caso nos puedes compartir alguna práctica o herramientas que considere efectiva para medir la felicidad organizacional? Perfecto, buenísimo. Y fíjate que esta pregunta en especial es algo de lo que siempre adolecemos bastante, la gente de RH, ¿no? Es cómo mido efectivamente la felicidad organizacional, porque puede ser como muy, muy subjetiva o en la percepción de cada uno de nuestro bienestar. Siempre yo recomiendo que nos vayamos a números, a datos, porque así es como se vuelve el negocio.
entre más beneficio o mayor rentabilidad tengamos y mayor reducción de costos tengamos, más exitosos van a ser nuestros programas. Y para ello es importante irnos a los números. ¿Qué indicadores? Desde luego el ENPS, ¿no? El Employee Net Promoter Score, que nos va a decir qué tan felices o qué tantos promotores tenemos en la organización y qué tenemos que empezar a mejorar, cuántos detractores, cuántos estamos en el limbo, ¿no? Entre lo Claro. detractor o promotor, etcétera. Aparte de eso, también saber cuál es nuestro índice de felicidad con los componentes que tengamos dentro de la organización. A lo mejor si estamos promoviendo espacios, estamos promoviendo políticas de flexibilidad, estamos promoviendo todos los beneficios que tenga la organización específicamente, mídelos. Es decir, ¿cómo los puedo medir? Ah, pues bueno, poniéndole una escala del 0 al 5, el 0 al 10, lo que sea, la escala que mejor quede para la organización y empezar a medir, oye, ¿qué tan felices están siendo mis colaboradores con estos componentes que hoy yo puedo ofrecer? No los que dice el mercado, no los que tienen en la empresa competencia, sino es los que yo hoy tengo, cómo empiezo a medirlos para ir mejorando, ¿vale? Encuestas o pulsos también que te permitan tener mucha claridad constante. Y no quiero decirlo hacer diario, ni cada semana, ni cada 3 meses, porque depende mucho de la operación de la organización, ¿no? Hay empresas que les queda perfecto hacerlo cada semana como un pulso de clima y hay otras que a lo mejor lo miden cada 6 meses. Depende de la organización y depende también del resultado que se esté buscando para mejorarlo en el momento, ¿no? Ahora, también hay otros indicadores que yo también siempre le digo a mis colegas de RH que no tenemos que dejar de ver, ¿no? Y son temas de rentabilidad o, por ejemplo, de retorno de inversión. ¿Qué tanto de lo que hoy estamos invirtiendo está regresando a través ya sea de nuevos clientes, de mayores proyectos, de mayor rentabilidad en el mercado? Está regresando para lo que estamos promoviendo. Por ejemplo, si estamos promoviendo un taller de liderazgo positivo, ok, ¿eso cómo me va, cómo vamos a retornar esa inversión del programa que hicimos en tener mejores entregas de proyectos, en mayores clientes, no sé, por ejemplo, en renovación de los proyectos que tenemos o de los clientes existentes, etcétera? Entonces, siempre es bien importante medir eso, pero al menos serían los 4 o 5 indicadores que tengo que sí o sí tienen que tener para temas de felicidad organizacional, no solamente los objetivos. Oye, perfecto. Sí, yo creo que en ese sentido también las empresas están teniendo un cambio de cómo medir esto, ¿no es cierto? Y algo que dijiste tú, el tema del ROI, ¿no es cierto? De este Sí, retorno óptimo de la inversión, que finalmente es cómo esto se traduce a los beneficios que obtengo, ya sea, puede ser, no sé, bajé la tasa de rotación en los equipos, estoy eficientando ciertas cosas, ciertas medidas, o este tipo de liderazgo está haciendo que los equipos se muevan a tal velocidad que hoy en día me está dando también cierta rentabilidad. Y algo correcto. también que está dentro de lo que veníamos conversando de la felicidad que tiene que estar en el ADN, ¿qué estrategia específica recomendarías tú para integrar esta felicidad organizacional en el ADN de la cultura? ¿Cómo Mira, podríamos, cómo podríamos hacer que todos se sientan ahí parte de esta felicidad? ok, y lo que te contaba hace unos minutos, ¿no, Diego? Es que se involucren activamente en las decisiones estratégicas de cómo esto impactará, ¿no? Es decir, yo desde mi trinchera, desde el área en la que estoy, cómo esto va a afectar positivamente o impulsar mejor a que todos estemos bien y seamos felices en nuestro trabajo, en lo que nos corresponde, ¿vale? Y lo que te contaba, o sea, desde el área de marketing, desde el área de finanzas, desde el área de tecnología, desde el área misma de people, desde el área de operaciones, lo que sea, es cómo yo influyo a que esto suceda, ¿no? Específicamente, una estrategia es que pueden haber muchísimas para cada organización, porque tiene que haber mucho entendimiento de la etapa en la que está, de cómo está compuesta su estructura, de qué valores tiene, de cuál es su enfoque, de cuál es la misma operación, de qué quiere ganar en el mercado, etcétera. Pero siempre es importante involucrar. Y para involucrar, hay diferentes fases en un proceso, digamos, de abordamiento, tener embajadores mismos, hacerlos partícipes, hacer focus group con los colaboradores, pero también con los líderes, empezar a designar roles de cada uno, quién toma las decisiones, en dónde participa el CEO, el founder o la jefatura misma, etcétera. Y cuando los vas poco a poco involucrando en ello, se sienten partícipes y van obviamente colaborando, van asumiendo, van dando su perspectiva, están dando retro y al sentirse partícipes o útiles en esta transformación cultural o transformación de la felicidad, todo fluye mucho mejor, ¿no? Habrá obviamente mucha resistencia también al cambio, porque
puede haber la misma operación o jefaturas o demás que tengan ideologías totalmente distintas o enfoques totalmente distintos. Y esa resistencia al cambio siempre se supera con comunicación de resultados esperados, cuáles son los impactos positivos en el mercado e involucramiento. Mucho, mucho involucramiento, Diego. Pero bueno, ahí también diste algo clave, que un poco también lo que hablamos delante de la personalización. Y como bien dices, va a depender mucho. Depende mucho de la industria de la empresa, ¿no es cierto? Claro, De la etapa, del tamaño, etcétera. Todo eso, y es ahí donde la empresa en particular tiene que armar esa estrategia de felicidad. ¿No es cierto? Eso es como exacto, lo que entendí. correcto, Y más así hoy es. en día, que los tiempos cada vez son más acelerados, las transformaciones ocurren cada, no sé, segundo, ¿no es cierto? A cada segundo pasa una semana y ya tenemos mil Hay otra herramientas cosa. de IA mucho más avanzadas y las cosas comienzan a cambiar muy rápido. Pero sabemos que obviamente eso le impacta mucho a las grandes empresas, ¿no es cierto? A las grandes corporaciones, porque el nivel de poder moverse rápido es mucho más complejo. No así organizaciones más pequeñas o las startups que tienen esto de la transformación rápida en el ADN. Entonces, ¿cómo tú podrías aconsejar a lo mejor a las empresas que no hoy en día no se estén focalizando en felicidad organizacional, cómo ellos podrían dar el primer paso para generar esta felicidad organizacional, un ambiente laboral más positivo, especialmente en estos cambios o crisis, cuando hay crisis internas también? Claro, totalmente. Es muy cierto lo que dices. Hay corporaciones que esto es un proceso más lento que las startups que están, eso, o sea, súper aceleradas y esos procesos de cambio los adaptan más fácilmente o a un mejor ritmo. Para las corporaciones multinacionales, para grandes corporativos con los que yo estuve trabajando, lo que yo siempre sugiero es que la primera parte sea designar un comité. Un comité de la felicidad, un happiness unit, lo que sea, pero que empiece justamente a mover esos engranajes que hay que mover. Y habrá que aceitarlos y habrá que darle y habrá que estar involucrando a más y más engranes, pero es importante realizarlo. Si lo realiza únicamente una persona o un solo equipo, el área de people o alguien de desarrollo organizacional o el jefe de recursos humanos, es difícil que se mueva todo eso, pero cuando se designa un comité que viene empoderado por el mismo líder o el CEO, como te contaba hace un par de minutos, todo se empieza a mover. Entonces, lo que yo sugiero en estas grandes corporaciones es empezar a designar, ok, ya se presentó, cuáles son los resultados, listo, check, vamos con estos resultados, lo que vamos a lograr. ¿Cómo designamos roles? ¿Quién va a estar haciendo esto? ¿Quién se va a involucrar en aquello? ¿Quién va a estar pensando quizás en temas de diversidad, inclusión, género? ¿Quién va a estar pensando en temas de desarrollo, en beneficios, en personalización de todo esto? Perfecto. E integramos un comité. Y ese comité es el que va a empezar poco a poco en todas las aristas en donde trabajan, porque no solamente están en su área, sino también en todos los subcomités que están, en todas las reuniones que tienen con clientes internos y externos, en cómo desde su rol pueden también facilitar a que la felicidad se promueva como un componente, ¿no? Me pasó mucho en esta empresa automotriz en donde estuve trabajando, que era un corporativo de 60,000 colaboradores nada más en México, ¿no? La planta y el área bancaria, y bueno, ni te digo a nivel mundial. Pero poco a poco era cómo transformamos y a quién involucramos, no solamente roles de liderazgo, sino también colaboradores que empiecen a ayudarnos y en su área empiecen a promover pequeños cambios. Y eso es lo más positivo, digo, cuando desde los mismos colaboradores vienen iniciativas, no cosas que el área de people define y establece como política, sino que el colaborador mismo dice, oye, a mí me gustaría tener esto. Eso es cuando tiene más impacto, Diego, sobre todo a las multinacionales. ¿No? Y bien importante lo que dices tú de designar, ¿no es cierto?, a estos representantes, porque Correcto, también eso les da, si hablamos como de la comunicación que le estamos dando a los colaboradores, estamos diciendo, oye, esto es tan importante que necesita un representante, y exacto, viceversa, le dan la visión al colaborador de decir, oye, yo necesito, no sé, hablar de iniciativas de felicidad, sé a quién dirigirme. Entonces, correcto. al segmentarlo también le damos esa importancia individual a cada una de estas iniciativas. Así que creo que eso podría Correcto, funcionar muy, 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 muy bien. Oye, Carlos, correcto. ya estamos llegando, no al cierre, pero ya a la última etapa de este podcast y me gustaría que empezáramos a visualizar el futuro. ¿Qué consideras tú que serán o son las tendencias actuales en el ámbito de felicidad organizacional
¿Y cómo visualizas tú el futuro específicamente en esta temática? Perfecto. Mira, digo, yo hoy la tendencia, porque hemos pasado diferentes etapas, ¿no? Tanto en lo cultural, laboral, los mercados, etcétera, incluso esta etapa de pandemia, etcétera, que nos ha permitido ir transformando este tema de bienestar en las organizaciones. Y hoy en un bienestar integral, ¿no? Que está compuesto por el bienestar físico, el mental, el emocional. Hoy está siendo poco a poco entendido. Creo que el día de mañana esto va a ser sí o sí parte de las organizaciones, es decir, dentro de los mismos, el paquete beneficio que tienen las organizaciones y que presentan a sus nuevos candidatos o a los colaboradores que tienen, es cuánto puede valer hoy ese paquete que te estoy dando también de bienestar integral, ¿no? ¿Qué aplicativos tienes para poder medir tu satisfacción, tu bienestar? Hay incluso empresas que hoy ya están dando apps dentro de la misma paquete de beneficios, apps como Calm y algunos otros que te dicen, oye, a ver, ¿cómo puedes reducir el estrés? ¿Cómo puedes tener acceso a esto? Therapify y muchas otras que están dentro de este salud mental o salud emocional. Incluso también el wellness, ¿no? El wellness corporativo es qué hace la organización y también que eso sepa cuánto cuesta el colaborador, porque muchas veces te dicen, un ejemplo, sin decir nombres, pero hay organizaciones que te dicen, oye, aquí está tu paquete de beneficios, ay, por cierto, tienes yoga y tienes un instructor de gimnasia remoto, online. Ah, está bueno. Pero si tú le pones también un valor y le dices, oye, ¿cuáles van a ser los resultados y qué esperamos que logres con este coach de meditación, mindfulness o lo que tú quieras? Ah, perfecto, es distinto porque le pones un valor. Entonces, yo creo que el día de mañana hacia donde vamos, en esa personalización de beneficios, un colaborador va a poder decir, como si fuera, entras a un Starbucks y dices, ah, pues yo quiero esto y quiero esto y quiero esto en mi paquete vale tanto y yo valgo esto en el mercado. Perfecto. El día de mañana que busques una nueva oportunidad laboral o venga una organización y te quiera reclutar, es, oye, yo tengo esto y para mí el bienestar es fundamental, es tan importante que tiene este valor para mí. Creo que hacia allá vamos. El futuro, digo, es incierto, pero seguramente hacia la parte de bienestar es donde va a estar ahí Bueno, muy, muy fuerte. Sí, y es bien entretenido observar eso, porque también no es solamente un cambio del cómo se están haciendo las empresas, sino que también un cambio, yo creo que hasta de conciencia de las personas. O sea, cada vez las correcto, personas se preocupan mucho más de su bienestar emocional, corporal, mental, y todo. creo que eso también empuja a las empresas como a decir, ¿cómo también nos adaptamos a esto, no es cierto? Sí, las nuevas generaciones incluso, ¿no? Exacto, las nuevas generaciones buscan conectar con el propósito de la empresa, tener Exacto, una mayor flexibilidad, ver también a lo mejor el sueldo o la renta ya no es tan importante y me importa más a lo mejor las correcto, proyecciones dentro de la organización o cómo yo puedo crecer en términos profesionales, académicos, y ahí correcto, sí. viene un poco lo que decías tú de esta personalización de también la experiencia del colaborador. Oye, y a raíz de todo este boom que hemos tenido estos 2 últimos años de la inteligencia artificial y también post pandemia de las nuevas modelos y metodologías de trabajo, tanto el trabajo remoto como híbrido, ¿cómo crees que estos factores podrían afectar también, o no sé si afectar o potenciar la felicidad organizacional? Ujú. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que estos factores inciden ahí? Totalmente. Y la pueden potenciar demasiado, Diego. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la inteligencia artificial hoy es permitirnos dejar lo operativo para concentrarnos en lo que hoy como humanos y como personas podemos hacer bien, que es ser creativos, innovar, ver cosas distintas. Pero no solamente eso y llevarlo a la organización, sino también darnos tiempo, Diego, para lo que realmente importa para cada uno, ¿no? Tú lo has dicho, en la personalización, en los intereses de cada uno está el tiempo y a eso podemos dedicar. Probablemente para alguien sea, no sé, sin hablar de generaciones, pero para alguien va a ser muy importante decir, oye, yo salgo a las 5 de la tarde porque llego al gimnasio a las 5:30, hago yoga, hago esto, meditación, tal, 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 y a las 8 me voy a cenar con amigos. Perfecto. Pero para alguien más, la inteligencia artificial le va a permitir que hoy se libere de cosas tediosas, termine reportes más rápido, termine X cosas y le dedique tiempo a su familia, ¿no? O que el fin de semana pueda irse a descansar sin tener que estar preocupado por el reporte y los análisis de datos que dejó en el Excel ahí abandonado. O sea, ese tipo de cosas que hoy la inteligencia artificial tiene que potenciar y tenemos que empezar a delegarle justamente esas cosas que hoy nos suman a la felicidad o al bienestar. Eso. Sí, y diste unos clavos, porque muchas veces se tiene esa creencia de, bueno, al principio yo creo, se tenía Ujú. esa creencia que solamente las nuevas generaciones
disfrutaban a lo mejor de estos beneficios, ¿no es cierto?, de la flexibilidad, Claro, de todo eso. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que no solo las nuevas generaciones, sino que generaciones a lo mejor más avanzadas o antiguas, también están priorizando eso. La misma correcto, conversación que tuve ayer me decía, mira, ella tiene un cargo importante en una empresa de Perú, dijo, yo ahora me iría de esta empresa si es que me dan más flexibilidad, o sea, ya estoy agotada de ir de lunes a jueves a la oficina todos los días. correcto. Lo veo también en mi padre, que también le encantaba el trabajo remoto por lo mismo, porque ya el viajar una hora hacia la oficina es desgastante y después de vuelta Claro. y todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Los atochamientos, la ciudad Todo, sí. y eso te agota, ¿no es cierto? Te agota mentalmente y es Sí. tiempo que tú podrías estar haciendo otras cosas. No, y Oye, sí, totalmente, totalmente digo, y en ese sentido, fíjate que no solo va de beneficio, sino como te decía, anticipar y conocer las necesidades de tus colaboradores para que puedas crear buenas estrategias, ¿no? O sea, lo has dicho, desde políticas flexibles, desde aquella generación que busca un seguro para mascotas y aquella que busca un seguro dental para su esposa y sus 5 hijos. O sea, estoy hablando, claro, y todo es válido y todo es positivo y todo es precisamente para anticipar. O sea, hoy, por ejemplo, en RH o en el ámbito tenemos los People Analytics, que precisamente apalancados de inteligencia artificial te permiten hacer analítica de lo que viene, lo que está sucediendo, cómo tomas mejores decisiones para que tus estrategias de People o de felicidad tengan mayor y mejor impacto, ¿no? Entonces, bueno, exacto. tecnología y RH van de la mano. Sí, totalmente. Y viene a potenciar eso, que lo mismo que mencionabas tú, lo mencioné también en un podcast que se estrenó el 5 de noviembre, así que te invito a verlo también, Buenísimo, sí, donde hablaba de lo mismo, que hoy en día es como utilizar una tecnología para que se haga cargo de aquello más, ¿no es cierto?, tedioso operativo, o lo tedioso, más claro. operativo y preocuparnos de lo realmente importa, que finalmente son las personas. Y ahí Claro, diste en el eso. clavo. Yo creo que cada vez más va a ser de un desde hacia adelante. O sea, yo creo que el tema de la flexibilidad y todo eso, el día de mañana ya no va a ser un beneficio, va a ser un desde. O sea, Correcto, de aquí parte hacia adelante me y encanta. dentro de las ofertas laborales. Oye, Carlos, ya vamos con el cierre y aquí yo tengo tres preguntas para ti. No sé si tan rapiditas, pero a raíz del lema que tenemos en Humane, de ¿cómo crees que podemos construir un futuro del trabajo más humano? Justamente poniendo en el centro de las organizaciones a las personas. Y no solamente cuando hablamos de programas o estrategias de RH, compensación, remuneración, qué nuevo beneficio vamos a lanzar para el otro año. No, o sea, realmente en la estrategia de mercado, de nuevos clientes, estrategias de expansión a nuevos horizontes, etcétera, es dónde están las personas. Sí, los clientes son importantes porque generan obviamente esa rentabilidad de ingresos que buscamos, pero ¿dónde están mis colaboradores? Y ya lo dice se me olvidó ahora el nombre de este gran autor, pero habla, ¿no? Justamente de que a veces no son los clientes lo primero, sino son tus colaboradores, porque ellos van a cuidar a su vez a tus clientes, ¿no? Entonces, es para tener un futuro más humano, es precisamente eso, poner a las personas en el No, centro. no, creo que esa frase la dijo el de Virgin, ¿o no? El de Region, sí, 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 sí. Así así que, es correcto. oye, ¿qué consejo le darías a los líderes o a los nuevos líderes y profesionales que desean comenzar a implementar cambios en una cultura hacia una cultura de felicidad organizacional? Perfecto. Que piensen que la felicidad organizacional no es algo subjetivo, ni tampoco es, como te decía, tener una mesa de ping pong en la oficina, ni hacer un carnaval todos los días. Realmente es promover un entorno de bienestar para todos y pensar justamente en lo que te decía, en anticipar y resolver necesidades de los colaboradores. Yo les invitaría a que todos los líderes de People o RH o que nos toca trabajar con personas es justamente eso, acercarnos, conversar, entender necesidades y ayudarles a estar bien todos los días en las organizaciones. Oye, perfecto. Y lo último, con esto ya cerramos. ¿Algún libro, recurso o referente que recomiendas para aquellos que quieran abondar un poco más en esto de la felicidad organizacional? Sí, totalmente. Mira, yo estudié una certificación en felicidad organizacional con, yo creo que uno de los gurús que existen y te lo puedo recomendar bastante. El libro se llama Happy Employee Experience, es de Manu Romero. Él es un español que, bueno, toda su
trayectoria la ha dedicado a temas de felicidad organizacional. La verdad es que es un tipazo, y algo que me encanta es que él no se enfoca solamente en el tema subjetivo y en este tema, digamos, emocional, o como muchas veces se piensa que es la felicidad organizacional, que todos estemos felices, contentos y sonriendo. Sino este compadre está súper enfocado en números, en resultados. Es de cómo esta felicidad organizacional va a ayudar a que la organización gane más en el mercado. Manu Romero, Happy Employee Experience. Oye, perfecto, Carlos. Oye, me disfruté un montón esta conversación. Te Yo agradezco también. también la iniciativa, haber aceptado, haber estado aquí conmigo el día de hoy conversando. Y feliz de Gracias, verte Diego. nuevamente. Se te extraña por acá en Chile. Espero nos Yo veamos también, pronto. extraño. Así que, nada, agradecerte por estos tremendos insights que nos compartiste el día de hoy y todos estos consejos Gracias, Diego. finalistas a todas las personas que nos acompañan. Así que te envío un abrazo. Ya con esto vamos cerrando. Y Gracias, Diego.